¿Qué harías si te confiaran algo muy valioso? En la parábola de los talentos, Jesús nos revela que cada don, cada habilidad y cada oportunidad que recibimos tiene un propósito, y que no se trata de cuánto tenemos, sino de cómo lo usamos. Hoy descubriremos juntos cómo ser fieles administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Si te están gustando nuestras enseñanzas, recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te las pierdas. Bendiciones a todos nuestros hermanos que estén viendo este video. Estamos agradecidos con Dios por darnos otra nueva oportunidad de estar analizando una nueva parábola en esta nueva sección que tenemos mi hermano José y yo, llamado Palabras que Transforman. En el episodio pasado, nuestro hermano José nos estuvo compartiendo la parábola de los obreros de la viña, hermano. Si no la ha visto, se la dejamos aquí arriba, por aquí va a estar apareciendo. También les invitamos a que vean las demás parábolas, son de bendición. Si no ha visto alguna de las que hemos subido, les invitamos a que la vean. Y en esta ocasión, hermano, a mí me toca hablar acerca de la parábola de los talentos, hermano, que la encontramos ahí en Mateo 25, 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y para empezar, hermano, como es costumbre, en las parábolas de Jesús, pues Jesús empieza haciendo uso de la comparación nuevamente del reino de Dios. Hemos estado viendo en todas las parábolas que Jesús siempre empieza sus parábolas diciendo que el reino de Dios es semejante a tal cosa. Vamos a estar leyendo ahí en Mateo 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Como ya hemos dicho en otros capítulos, hermano, cuando Jesús usa el reino de Dios, o cuando se refiere al reino de Dios, significa la salvación, el plan de salvación, el evangelio. Eso es lo que quiere decir cuando Jesús habla acerca del reino de Dios. Las parábolas, su mayoría, habla acerca del reino de Dios, que quiere decir el evangelio, hermano. Solamente esto para estar en el mismo canal. Les digo, ya sé que lo hemos explicado en varios episodios, pero solamente para no salirnos del canal y estar en el mismo contexto. Para empezar, hermano, a analizar esta parábola, yo decidí dividirla en partes de la historia, en su inicio, en su desarrollo y en su final. Pero antes de empezar por ahí, hermano, quiero empezar dando los significados de los personajes y de las cosas que aparecen en la historia, hermano. En el versículo 14, hermano, cuando empieza esta parábola, se nos dan los personajes, ¿no? Los principales personajes y las principales cosas que aparecen en la historia. Y el primer personaje que se nos presenta es el Señor. Vemos que se nos muestra o que se nos habla de un señor que dice que se va de viaje, hermano. Y se nos habla también de que este personaje, de que este hombre es muy rico y lo vemos por los talentos que reparte. Los talentos, más adelante ahorita les voy a decir el significado que es. Lo vemos que es muy rico por los bienes que tiene y cómo los reparte. Y el significado, hermano, creo que es muy obvio de este hombre. Viene siendo el Señor Jesús.
Después, hermano, tenemos a los siguientes personajes que son los siervos del Señor. En la historia, hermano, se nos presentan a 3 siervos de este Señor. Yo creo que el significado de estos siervos es muy sencillo, ¿no? Estos siervos vienen representándonos a nosotros mismos, los que servimos a Cristo, los que servimos al Señor, somos esos siervos. Después, hermano, y por último, se nos presenta a la tercera cosa, porque es una cosa al final, se nos presenta los talentos o los bienes del Señor. Se nos dice ya, hermano, después que el Señor le entregó a sus siervos estos talentos, hermano, que en el tiempo de Jesús estos talentos venían siendo dinero. Aquí le vamos a estar dejando, hermano, por aquí la conversión de cuánto valían cada talento que el Señor les dio a sus siervos, ¿no? De que no era poco dinero, hermano. Les digo, este hombre era muy rico y se nota por cuánto talento le dio a cada de sus siervos. Pero volviendo, hermano, al significado de estos bienes o de estos talentos, vienen significando o vienen representando los dones, los talentos, ahora sí, los proyectos, los ministerios que Jesús otorga, hermano, a sus siervos. Eso viene significando estos talentos en la parábola. Ahora, hermano, que ya sabemos los principales significados de lo que aparece en la parábola, ya podemos entrar a analizar, hermano, el desarrollo de esta historia, ¿no? Y empezamos con el inicio de la historia, ¿no? Se nos habla de que el Señor, el amo o este hombre que se va de viaje, pues les deja o les reparte los talentos, sus bienes a sus siervos, ¿no? Vemos que a un siervo le da 5, vemos que a otro siervo le da 2 y vemos que al tercer siervo le da 1, ¿no? Vemos que después estos siervos van y los duplican, ¿no? Van y invierten, van y trabajan con estos talentos, menos el tercer siervo. El tercer siervo no hace nada, hermano, lo esconde, tiene miedo. Pero en esta parte de la historia yo puedo destacar algo muy importante, hermano, que se nos dice ahí en el versículo 15 y nos habla de la capacidad, hermano. Vemos, hermano, que en el versículo 15 el Señor de estos siervos reparte, ¿no?, sus bienes, pero no reparte al ahí se va, hermano, no reparte así nomás por dar o por repartir a la brava, ¿no?, como se dice, sino que reparte sabiendo la capacidad de cada uno de sus siervos. Él sabía que el primer siervo tenía capacidad para 5 talentos, que su segundo siervo tenía capacidad para 2 y que su tercer siervo tenía capacidad para 1 talento. Yo destaco, hermano, que nuestro Señor Jesús, que viene representando el Señor de esta historia, como vimos ya en los significados, yo puedo entender que el Señor Jesús sabe, hermano, de qué somos capaces. Él no entrega cosas así a la brava tampoco. Él sabe que si nos dio, no sé, por un ejemplo, hermano, un ministerio musical, un ministerio pastoral, evangelista, o el nombre que usted le quiera poner, Él sabe que si Él nos dio eso es porque nosotros tenemos la capacidad de trabajarlo, hermano. Entonces es importante destacar esto, que Jesús conoce nuestras capacidades, nuestras limitantes y sabe si podemos romper esos límites. Vamos a estar leyendo ahí, hermano, en 2 de Corintios 10:13. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. También vamos a estar leyendo, hermanos, ahí en 2 de Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es importante saber esto, hermano, porque muchas de las veces, y pasa muy seguido, hermano, yo me pongo como ejemplo porque yo llego a hacer esto, que muchas veces nos sentimos menos. Nos comparamos con otras personas que tal vez andan haciendo o andan trabajando en el mismo ministerio que nosotros y nos podemos llegar a sentir menos. No, es que yo no toco tan bien como ellos, yo no predico tan bien como ellos. Tal vez tú tienes un ministerio o Dios te ha revelado tener un ministerio y no lo haces por miedo de no poder hacerlo, pero muchas veces nos sentimos incapaces de hacer lo que Dios ya nos ha mandado a hacer, hermano. Y es importante saber, hermano, y estar conscientes de que Dios conoce nuestras capacidades. Si tú te sientes incapaz, o más bien si nos sentimos, porque yo también voy ahí, les digo, si nos sentimos incapaces de hacer lo que Dios nos ha regalado, ese talento que Dios nos ha dado, solamente es una idea de nosotros mismos, hermano, porque Dios conoce nuestras capacidades. Dios sabe hasta dónde podemos llegar, hasta dónde aguantamos. Dios conoce de qué somos capaces. Después, hermano, ya vemos el desarrollo, la siguiente parte de la historia, ¿no? Ahí desde el versículo 19 al 26. Vemos, hermano, cómo ya el Señor vuelve, ¿no? Ya regresa de ese viaje que se fue. Vuelve, ¿no? Y vuelve pidiendo las cuentas.
vuelve pidiendo los resultados que él esperaba de lo que hicieron sus siervos con sus talentos. Entonces sus siervos van, hermano, con su señor y le entregan pues los resultados, ¿no? Que los primeros 2 siervos pues duplicaron sus talentos. Al que le dio 5 hizo 10, al que le dio 2 hizo 4, al que le dio 1, este siervo le dice lo que pasó, ¿no? Le dice que tuvo miedo y fue y lo escondió en la tierra, hermano. Ese fue el resultado que le dio el tercer siervo a su señor. Pero lo principal, hermano, que yo puedo destacar en esta parte es la respuesta que da el Señor a sus siervos, ¿no? Que les dice buen siervo y fiel, hermano. Yo puedo destacar, hermano, que lo que el Señor quería era que sus siervos multiplicaran los talentos, ¿no? Ahí en el versículo 27 le dice, mejor hubieras llevado el talento con los banqueros y yo al llegar hubiera pedido los intereses, lo que se hubiera multiplicado en el banco. Mejor hubieras hecho eso. Entonces, hermano, yo puedo entender con esta respuesta que da el Señor a sus siervos, yo puedo entender que nuestro Señor Jesús busca responsabilidad y fidelidad. Entonces, hermano, lo que nuestro Señor busca es que trabajemos esos talentos que nos ha dado, hermano. Les decía yo, tal vez nos sentimos incapaces de hacerlo, pero lo que Dios quiere es que ese talento, ese don, ese ministerio que te entregó, que lo trabajes, hermano. Vamos a estar leyendo ahí en 1 Corintios 4, 1 al 2. Así pues, ténganos los hombres para servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Vemos que el Señor busca fidelidad, hermano, en su ministerio. Vamos a leer también ahí en Lucas 12, 48. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Vemos, hermano, que no solamente es fidelidad, es responsabilidad con ese talento, con ese ministerio, con ese don que tienes. Es responsabilidad de cómo lo trabajas, de qué haces con él, de si lo estás trabajando, hermano. Es responsabilidad también. Vamos a leer ahí en 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vemos, hermano, que necesitamos responsabilidad y fidelidad con los talentos que Dios nos ha dado, hermano. Para terminar, hermano, porque ya estamos al final de la parábola, al final de esta historia, pues vemos las consecuencias, hermano, que tuvo el tercer siervo que no trabajó con su talento. Ahí desde el versículo 28 al 30. Este siervo que no hizo nada, que fue y enterró el talento, vemos que su consecuencia fue que le quitaron su talento y se lo dieron al que hizo 10 talentos, hermano. Jesús dijo, bueno, pues como veo que no trabajas, como veo que no estás obrando con lo que te he dado, mejor se lo doy al que sí me está dando resultados, al que sí es un buen trabajador, al que sí es responsable, al que sí es fiel, mejor se lo pasamos a él. Y después, hermano, la otra consecuencia que tiene este siervo es que fue echado a las tinieblas de afuera, hermano. Yo creo, hermano, que este final pues es muy obvio, ¿no? A lo que quiere decir. Vemos que si desobedecemos, hermano, lo que Dios quiere que hagamos con nuestros talentos, con nuestros dones, con nuestros ministerios, viene repercutiendo en un pecado, hermano, por desobediencia, por no ejercer lo que Dios quiere, hermano. Les dije, hermano, que esta parábola es larguita, pero es muy fácil de entender, es muy clara. Entonces, yo me quedo, hermano, con esto, que pensemos, que reflexionemos. Tú que tienes un ministerio, tú que eres pastor, tú que eres evangelista, tú que tienes don de sanidad, tú que tienes un ministerio musical, no sé, cualquier cosa, hermano. Nosotros que tenemos un ministerio, un proyecto, un don, un talento, algo que Dios nos dio, hay que ejercerlo, hermano. Hay que hacerlo para nuestro Dios. No hay que enterrarlo, hermano, como hizo el tercer siervo, sino hay que ejercerlo. No te sientas incapaz de hacerlo, porque Dios conoce la capacidad y por eso mismo te dio ese ministerio, ese talento. Dios te ha dado algo que sabe de lo que puedes trabajar, no te ha dado más de lo que no puedes hacer. Dios conoce tu capacidad, Dios conoce mi capacidad. Él sabe si podemos duplicar los talentos o si podemos romper nuestros límites y duplicarlos, triplicarlos o no sé, hacerlos más. Dios conoce esa capacidad de ti y de mí, hermano. Entonces no tengamos miedo. Tal vez el miedo es lo que nos gana muchas veces. La pena, la vergüenza nos gana, hermano. Pero no hay que hacerle caso a esos pensamientos intrusivos que tenemos en nuestra propia mente, porque son propios pensamientos. Hay que hacerle caso a la voz de Dios primero, hermano, y hacer lo que Él nos mande y ser responsables y fieles a lo que Él nos ha dado, hermano. Yo te invito a que pensemos en eso, hermano. Estamos trabajando lo que Dios nos ha dado. Estamos trabajando con nuestro talento, con nuestro ministerio, con nuestro don. Estamos haciendo buen uso de él, estamos siendo responsables, estamos siendo fieles, hermano.
Hay que ponernos a pensar, la mayoría de las parábolas, hermano, son para nosotros, para el pueblo cristiano, los que sabemos de Dios, hermano. Entonces yo te invito a pensar, hermano, acerca de esto. Y también, hermano, te invitamos a que si llegaste hasta este punto del video, pues te suscribas y le des a like. También activa la campanita para que no te pierdas de los videos cuando los subamos, hermano. Y pues es una bendición seguir haciendo esto. Gracias a los que llegaron hasta este punto del video, hermano. Y pues nos vemos en otro capítulo de Palabras que Transforman, hermano. Dios los bendiga.